En Malvinas Causa Central tenemos columna de revisionismo histórico y a cargo de ella está Mara Espasande y Facundo Di Vicenzo. Mara es docente en la Universidad Nacional de Lanús, directora del Centro Ugarte, profesora de historia. Mara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Juan, ¿cómo estás? Una alegría estar nuevamente hablando de San Martín, que yo creo que es un fijo que no falla, me parece, no sé si todos los años, pero la gran mayoría de las efemérides, me parece que he estado con vos hablando de San Martín. Es a alguien que obligadamente tenemos la necesidad de hablar de San Martín, del el padre de la patria, como ha sido denominado, uno de los seguramente próceres más importantes de nuestra historia, por un montón de aspectos, como bien vos decías. San Martín debe ser de quien más hemos conversado aquí en Malvinas Causa Central, pero siempre hay distintos aspectos para analizar, estudiar. Porque además, y contanos brevemente sobre eso, han impulsado ahora ahí desde el Centro Ugarte, han publicado trabajo de San Martín para docentes. Exactamente. Estamos con esta colección de cuadernos para la Patria Grande, Educar para la Patria Grande, que en este contexto de pandemia lo que fuimos haciendo fue acompañar las efemérides. La primera fue el 25 de mayo, luego la del 20 de junio, 9 de julio y ahora la de San Martín, con propuestas didácticas pensadas desde este contexto, porque como nosotros y nosotras sabemos, la historia y el pasado depende el momento en el cual uno lo mire, y con los problemas del presente que uno lo mira, encuentra distintas cosas, no siempre dice lo mismo, y por eso podemos hablar 80 veces de San Martín y siempre pensar en cosas nuevas. Primero porque la investigación histórica es dinámica y avanza. Por ejemplo, esta semana que se han encontrado las cadenas originales, pareciera ser a confirmar, de la vuelta de Obligado, o sea, siempre hay nueva evidencia, por un lado, pero también porque el contexto es otro, y en este contexto de aislamiento social tan fuerte, nos parecía interesante poder volver a San Martín desde diversos ejes y hacer propuestas para que los docentes las lleven adelante con sus estudiantes, tanto en el nivel inicial, primario, como secundario. Por lo tanto, bueno, está en la página disponible San Martín desde la perspectiva del distanciamiento social y obligatorio, y todos aquellos que lo quieran ver pueden ingresar ahí a la página de la UNLA, Centro Ugarte, y pueden tener el cuaderno. Y Y tal como... Sí. sí, no, perdón, te interrumpí, dale, Mara. No, diga usted. No, y algo que habías mencionado muy importante previo a que empecemos a grabar, recuerdo quien está escuchando en Malvinas Causa Central, estamos grabando a través de la aplicación Zoom. Habías mencionado que algo importante era justamente la gobernación de San Martín en Cuyo, ¿no? La parte política. Sí, nos pasó que en este contexto, cuando empezamos a revisar cuáles eran aquellos ejes que nos gustaría rescatar desde este 2020 de la vida de San Martín, por un lado, siempre la dimensión de la mirada continental, y esto como centro de estudios dedicados a la integración latinoamericana, por algo es una figura tan valiosa, al igual que Bolívar y que tantos otros y otras, pero San Martín fue uno de los que de manera muy, muy clara visualizó la unidad, pero además llevó adelante un proyecto político de compromiso, de lucha en el terreno militar, pero también en el terreno político. Por lo tanto, esto era una bandera y un aspecto que sin duda iba a estar presente, pero también nos interesó un segundo aspecto vinculado a, es una pregunta que parece sencilla, por ahí la pregunta es sencilla, pero la respuesta no tanto, vinculada a cómo hizo San Martín para de la nada construir un ejército, al ejército de los Andes, en muy, muy poco tiempo. ¿Cuáles fueron aquellos factores que le permitieron avanzar en la construcción de este ejército? Y esta fue una pregunta que yo creo que está vinculada al momento en el que vivimos. ¿Por qué? Porque hoy nos estamos preguntando
cómo resolver grandes dificultades, grandes desafíos en nuestro presente, cuál es el rol del Estado, con qué recursos se pueden llevar adelante la cantidad de políticas y medidas económicas, sociales, que son necesarias para lo que va a ser esta pospandemia, como ya se está hablando. Y creo que desde ahí, ¿no? Uno va al pasado y empatiza con esta gran pregunta de cómo hizo San Martín, más allá de su proyecto político, de sus ideas, de su concepción social y de su biografía, que siempre hay que trabajarla en general en todos los niveles del sistema educativo, más con los más chicos, poder trabajar, bueno, la vida de San Martín no para quedar en lo individual, sino para poder reconstruir una época y la historia de nuestros pueblos, porque la historia de los pueblos también se sintetizan y se reflejan en personas particulares, ¿no? Sí, además es fundamental esta parte política de San Martín, Mara, porque si algo ha hecho la historia oficial es justamente marcarlo nada más a San Martín como el militar. Bueno, el cruce de los Andes, las campañas militares y punto. Y saltean bastante la parte política de San Martín, la cual es muy importante también. Tal cual. Él tuvo dos experiencias de gestión y esto me parece que es fundamental remarcarlo. Por un lado, como gobernador de Cuyo, que él asume en la primavera del año 14, o sea que para ubicarnos en el contexto, por ahí siempre que hablamos de San Martín yo hago mucho hincapié en los inicios, ¿no? De cómo San Martín comienza luchando como un militar español, un revolucionario liberal español en contra de los franceses, y cómo la lucha en España y el avance de los franceses genera que tenga que regresar a su tierra natal, a América, para continuar esa misma lucha. Esto en el año 12, por ahí avanzando un poquito como para poder profundizar en otra etapa de su vida, justamente cuando él llega al Río de la Plata, luego de encontrarse con Belgrano y de hacer un análisis de la situación, de lo que estaba ocurriendo en el frente norte, que era el frente más complicado en el enfrentamiento contra los absolutistas. Pensemos que Lima era el gran bastión del Imperio Español, capital del Virreinato del Perú, el primer virreinato de toda América del Sur, desde la cual iban descendiendo los ejércitos y los enfrentamientos en la actual zona de Bolivia eran muy fuertes. Y ahí se habían sucedido derrotas como la de, por ejemplo, de Huaki, que habían dejado a nuestro ejército totalmente destruido. Entonces, en ese contexto es que San Martín escucha a Belgrano, quien le hace un relato y una evaluación de todo lo que había ocurrido en esos años, y lo que define es dejarle la defensa de esa frontera norte a las fuerzas irregulares, que hemos charlado hace poco, justamente por la efeméride de Belgrano, y también deja las fuerzas de la llamada guerra de guerrillas al Alto Perú, a la guerra de Republiquetas y a la zona del norte, lo que hoy sería el norte argentino, a Güemes, y lo que plantea y lo que pide es ser nombrado gobernador de Cuyo. Esta es su primera experiencia de gestión, desde septiembre del 14 hasta enero del 17, cuando comienza la gran expedición de los Andes, ¿sí? De esos montes inalcanzables, como aparecen en los documentos de la época. Su segunda experiencia en gestión va a ser en Perú, cuando luego de las batallas en contra de los realistas en Chile, él llega a Perú, logra el apoyo de gran parte de la sociedad peruana, se termina declarando la independencia en el año 21, que el año que viene justamente vamos a publicar, vamos a hacer una publicación especial por el aniversario y el bicentenario de la independencia. ¿Por qué? Porque la primera autoridad, el primer presidente, entre comillas, diríamos, fue San Martín, que fue nombrado protector del Perú. Entonces, ahí tuvo su segunda experiencia en gestión.
Y verlo a San Martín como político, como gobernante, nos aleja absolutamente de la imagen del San Martín militar, que fue el que la historia oficial, y especialmente la biografía de Bartolomé Mitre, aparece como el santo de la espada, o el hombre vinculado solamente al aspecto militar. Esto me parece central, porque si no generamos una imagen o construimos un relato con algunos elementos de la vida de San Martín, que no es que no hayan existido, porque es verdad que San Martín fue el único militar de carrera, digamos, que tenía formación en táctica, estrategia, o sea, porque había estudiado y venía de haber realizado una carrera militar, con todo lo que eso implica, ¿no? Con ser un hombre del ejército. Entonces, es verdad que su cabeza era otra en relación a otros dirigentes como por ejemplo Belgrano, que se tuvo que improvisar y surgió como un líder militar, pero por la misma circunstancia. Eso es verdad y no hay que perderlo de vista porque es un dato importante, pero tampoco hay que perder de vista que el tipo gobernó, por decirlo así, claro, muy académicamente. Fue gobernador de una región que no solo fue Mendoza, porque en ese momento la gobernación de Cuyo abarcaba toda la región de lo que hoy llamamos comúnmente la región Cuyo, ¿no? Pensemos que estaba Salta del Tucumán, en el norte, que era Jujuy, Salta, Tucumán, y luego estaba la zona del Cuyo, que era una región muy amplia. Y después Córdoba, eran como las tres grandes zonas. Por lo tanto, cuando él asume este desafío, una de las primeras medidas que toma es declarar la libertad de todas aquellas personas esclavizadas que se quisieran sumar a la causa de la revolución. Y esto ya implica un dato fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque su ejército se va a nutrir de muchos negros que van a abandonar a sus antiguas vidas, digamos, para abrazar la causa revolucionaria. Hay una película, no sé si ahora la tenés presente, Juan, la película Revolución. Sí. Que justamente se llama Revolución en el cruce de los Andes, y hay una imagen donde Rodrigo de la Serna, que es quien hace de San Martín, en un momento muestra una arenga a su ejército, y allí se ve, hay una gran cantidad de personas afroamericanas. Que eso en su momento, la película se estrenó, si mal no recuerdo, en el 2010, en su momento fue un impacto, porque el revisionismo venía dando como una batalla importante y venía creciendo, pero de todas maneras, visualmente, ver un ejército de los Andes donde había muchos criollos pobres, muchos integrantes de los pueblos originarios, de los pueblos huarpe, donde estaban los negros y los mulatos, fue una imagen, y donde también había mujeres, fue una imagen que generó un impacto, ¿no? El tema de las mujeres, si querés ahora podemos charlar un poco de las damas mendocinas y las joyas. Sí, que es importante también, pero esto, ¿cómo nutrió a su fuerza San Martín? Es decir, las personas que estaban en situación de esclavizadas sirvieron para lo que fue el ejército de los Andes, con la promesa a partir de allí de tener la libertad una vez que termine la campaña. Exactamente, o sea, ya desde el momento en que se iniciaba la campaña. Claro. Este es un tema central, porque a Bolívar le pasó lo mismo. Recordemos que Bolívar, cuando genera su primer intento revolucionario, lo hace con los mantuanos, que era la clase privilegiada de la zona de lo que hoy es Venezuela, y fracasa. Y estando en Haití, y en realidad esto es influencia de la revolución haitiana, se da cuenta o aprende, analiza y además mira lo que ocurre en Haití, que la única manera de llevar adelante una revolución exitosa va a ser declarando la abolición de la esclavitud.
nosotros en el Río de la Plata tomamos esa medida en el año 1813, cuando fue la asamblea del año 13, ¿sí? San Martín vuelve en el 12, derrocan al primer triunvirato junto a otro grupo de revolucionarios, los sacan al primer triunvirato, Rivadavia, que estaba como primer secretario, a partir de ahí enemigos acérrimos, ¿no? Lo quitan del medio, convocan a la asamblea del año 13, forman como poder ejecutivo el segundo triunvirato, y la asamblea del año 13 que decide, la libertad de vientre. Lo que pasa es que la libertad de vientre indicaba toda persona nacida en suelo rioplatense es libre, pero Claro, significa no lo que personas ya, por nacer. claro, no los que ya estaban, o sea, era una como una Exactamente. abolición media con sus trampas, digamos. No me digas que era una abolición trucha. No, eso no, digo, tenía Sí, sus, sí, sí, sus sí. trabas, es decir, ustedes van a seguir en esa situación, pero las personas, Sus hijos ya sus no. hijos, hijas, serán libres. Tal cual. Por eso es que aparece en forma solapada una legislación que viene a suplir esto, porque lo que dice San Martín es, o sea, en esto era un fiel creyente en los ideales del liberalismo revolucionario, del liberalismo español revolucionario, y el liberalismo revolucionario decía todas las personas somos iguales ante la ley. Digo, la noción de libertad, de igualdad y de persona libre estaba en toda esta generación de revolucionarios. Por lo tanto, lo que hace es decir libertad a los esclavos, o sea, listo, y los amos, ya sean españoles o españoles americanos, no podían decir nada, tenían que aceptar porque si se sumaban a la lucha de la revolución, les era concedida la libertad. Esto es como un Claro. elemento muy importante de la época. Otro elemento está vinculado a la adhesión popular que generó la causa de San Martín. Movilizó todas las provincias del interior y cada uno de los pueblos comenzaron a generar colectas de manera voluntaria para enviar pertrechos para la guerra. Pero fueron colectas muy importantes. Estaba buscando acá en una de las mejores biografías de San Martín, que lo podemos mostrar, de Norberto Galazo, Norberto Galazo, seamos libres y lo demás no y lo importa demás nada. no importa nada. Eh, Estaba buscando justamente porque ha quedado en la memoria colectiva la anécdota de que fueron las damas mendocinas las que donaron sus joyas y que esto fue un gran aporte para la causa revolucionaria y para las arcas de la gobernación de Cuyo para financiar al ejército. Y acá este historiador, nuestro querido Norberto, que siempre lo citamos, eh, comienza a hacer un relevamiento de los documentos de la época y cita un inventario que existe, que se conserva de aquel momento. No lo voy a leer todo porque es largo, porque empieza, para que ustedes se den una idea. Una piña de plata que pesa 49 marcos y 4 onzas. Otro. Un anillo con 35 aguamarinas. O sea, es un inventario de todas las joyas que se habían alcanzado. Entonces, según el cálculo que aquí se hace, el total ascendería, según la tasación de la época, a unos 2.689 pesos, 5,5 reales. Esto significa algo así como que no alcanzaba para, eh, para casi nada. Cuando continúa su texto, lo que plantea es que el aporte realizado por los pueblos de las provincias y cada una de las campañas donde se recolectaban las donaciones habrían superado, pero por lo menos más de 10 veces aquello donado por supuestamente las damas de los sectores más pudientes de la sociedad. Bueno, me estaba hablando y me vino a la cabeza el momento de Malvinas, ¿no? Como la solidaridad del pueblo y esta cosa de la colecta, pero no desde una colecta
de dar o de donar un producto de lujo como una joya, sino realmente de movilizarse y dar lo que realmente se tenía, ¿no? Sí, de recaudar los fondos necesarios para la gesta que se está llevando adelante. Exactamente, exactamente. Estaba buscando por aquí si estaba, bueno, son muchos los números, no los vamos a mencionar, pero hay documentación, recomiendo para aquellos que quieran profundizar en este libro, donde justamente va mostrando, por ejemplo, dice, en Córdoba la colecta popular permitió obtener 573 ponchos, 181 varas de picote, luego en San Juan se entregaron 238 ponchos, 18 ponchillos, tantas frazadas, pieles de carnero, jergas, monturas, muchas monturas donadas. Y así uno puede ir transitando y viendo cómo hay un gran esfuerzo popular. Por lo tanto, hay, por un lado, un Estado que dignifica y que le otorga libertad a todas las personas esclavizadas. Por otro lado, hay un pueblo que ya aún siendo libre, digo, aquellos que donaban estaban en una situación jurídica distinta al esclavo, aún siendo libre se suma a esta gesta en las campañas de donación, pero esto tampoco alcanza. Por lo tanto, San Martín recurre a una reforma impositiva muy importante, que es un impuesto a la riqueza. Perdonen que lo diga así, porque en momentos excepcionales no hay mucha vuelta, no quiero polemizar directamente sobre algún tema del presente, pero la realidad es que lo que impone es un impuesto a la tierra. Por lo tanto, cada persona, cada familia debía pagar según la cantidad de tierras que estuviesen en propiedad. Y no solo esto, lleva adelante otra medida más, y eso es una fuente fundamental de ingreso y de financiación. Y por el otro lado, lleva adelante una política de expropiaciones, especialmente a los españoles y diríamos a los, como diría Artigas, y a los peores americanos, a los malos españoles y a los peores americanos. ¿Qué significa esto en términos de la época? Se expropia a los españoles y a aquellos americanos contrarios a la causa revolucionaria. Porque recordemos que el mismo San Martín se consideraba un español americano, pero había crecido y se había desarrollado en España. Por lo tanto, esta lucha no era español criollo, sino realista o absolutista, como le decía San Martín, godos, maturrangos, en contra de los revolucionarios, el liberalismo revolucionario de la época, ¿no? Claro. Entonces, contra ellos se avanza con una política fuerte de confiscaciones y de expropiaciones. Y esto que remarcabas, Mara, ahí en el final es importante porque justamente cuando se empieza toda este proceso revolucionario, digo, muchos hijos de españoles o como mencionabas de Belgrano, que era hijo de italiano, pero bueno, nacido y criado aquí, se van levantando las banderas revolucionarias por, bueno, de la igualdad, de somos igual para con el otro, digamos. No es que los españoles de Europa tienen más derechos que nosotros también tenemos voz, y era lo que venían planteando y lo que venían intentando luchar. Inclusive también hay, si mal no recuerdo, no me acuerdo si era quién es el indígena que justamente va a España. Yupanqui. Ahí está, Chupanqui, ¿no? Que va y que plantea también esto mismo, decir, bueno, nosotros somos igual a ustedes, vivimos allá, queremos estos derechos y estas libertades. Sí, sí, tal cual. Y esto es como lo que en algún punto genera la adhesión, digo, y el consenso y la adhesión del conjunto del pueblo, ¿no? Hay otro tema también con los pueblos originarios, que es muy interesante para trabajar, pero antes de pasar a eso, si te parece, te comento dos cuestiones más de esto del desarrollo, de cómo, o sea,
por un lado, de dónde obtuvo los recursos, y por el otro lado, cómo logró construir ese ejército, ¿no? Bien, ya que lo anticipaste, en Malvinas Causa Central vamos a ir a un tema musical y seguimos conversando con Mara Despasande, columnista de este programa, Revisionismo Histórico, junto a Facundo Di Vicenzo. En el canal de YouTube del Centro Ugarte, por supuesto que continuamos. Como decíamos, Mara es directora del Centro Ugarte, docente en la Universidad Nacional de Lanús. Hoy nos está hablando de el general San Martín. En realidad, hoy podríamos decir que estamos hablando del político San Martín. Mara, nos habías anticipado por dónde ibas a seguir ahora. Exactamente. Ahí continuamos entonces. Sí, correcto. Yo decía, bueno, por un lado la pregunta de dónde sacó los recursos, pero por el otro lado, ¿qué hizo con esos recursos? Y en ese punto es realmente impresionante cómo desde el Estado planificador y desde un Estado que se pone al hombro los procesos de industrialización, fue la manera en que encontró San Martín de lograr montar ese ejército que en enero del 17 estaba ya listo para poder emprender esta travesía. Me gustaría compartir como algunos números. Dale. Antes de arrancar el cruce, había 5.423 hombres, 9.280 mulas, 1.500 caballos, más 16 piezas de artillería, más alimentos, bueno, imagínense, forrajes, municiones, armas, ¿no? O sea, estamos hablando de una dimensión muy, muy importante. Más allá, no vamos ahora a meternos en lo que va a ser la historia posterior al cruce, porque en realidad la primera batalla que dan luego, o sea, casi pierden un 40% de gente que podía luchar, porque el cruce fue muy duro. Después en Chile se rearman, vuelven a acomodarse, y si no me equivoco, y esto va de memoria, en Maipú son cerca de 6.000, o sea que logran recuperarse e inclusive sumar más hombres a la causa, obviamente, de los patriotas chilenos, ¿no? Porque era un ejército americano. Pero bueno, este es el mapa, o este es un poco con lo que cuenta San Martín en el 17. Ahora, para llegar a esto, llevó adelante una política donde el mismo Estado financió la puesta en marcha de los talleres metalúrgicos. Y quien fue el precursor de la industria metalúrgica en la Argentina, Fray Beltrán, Luis Beltrán. es muy particular porque era un fraile secularizado, o sea que había pertenecido a una orden, pero luego se había secularizado, y él va a ser el que llegó a tener hasta 700 obreros en un mismo establecimiento. Esto estamos hablando de 1815, 1816. Realmente es impresionante para la época el desarrollo de lo que implica esta industria metalúrgica. Y así como ocurre esto en la zona de Mendoza, en otras zonas comienzan a enviar una serie de cantidad y de materiales y desarrollar otros tipos de industria, como por ejemplo la industria de la minería, salitre, azufre, bórax, plata. Todo esto se comienza a explotar en este momento. Pensemos que hoy estamos discutiendo qué hacemos con la minería. Hoy el Estado argentino, ¿cuánto cobra por lo que se extrae de nuestra cordillera? ¿No? Pregunto, ¿y quién se lleva esa riqueza? Claro. O sea, que es un tema central donde las riquezas estratégicas de nuestro suelo, lo que va a decidir San Martín es la explotación para justamente el desarrollo y el poder financiar el mismo ejército. Entonces, estas son las medidas centrales, los elementos más importantes que me parecía que era fundamental rescatar y conocer de cómo San Martín pensó la gestión, ¿no? Además de esto, obtuvo el apoyo, como decíamos, del conjunto del pueblo, pero también de las sociedades originarias, de las comunidades originarias, que en esa época no se encontraban integradas en términos, ¿no?, de que había
una división de tierras, una división de espacios, existían las zonas de frontera, y San Martín en esto va a ser muy respetuoso, y cuando comienza su gestión, va a establecer contactos con los pueblos originarios. Va a haber una mujer, hay una serie de caciques que son muy importantes, hay una mujer que es Magdalena, una mujer huarpe, que va a tener también un rol importante, porque lo que hacen es, San Martín hace una alianza con los pueblos originarios de toda esa zona, simbólicamente les pide permiso para hacer el cruce, ¿no? Les dice, bueno, vamos a pasar por sus tierras, o sea, esto también es un hecho simbólico y político muy importante. Esto ocurre cuando San Martín, antes de emprender el cruce, recibe a los caciques en Plumerillo, en el campamento ya de militar, y les dice esta frase tan famosa, yo también soy un indio. Que esta frase después dio muchos debates. ¿Por qué? Porque después apareció la hipótesis de, bueno, ¿por qué San Martín dijo esto? ¿Sabía, conocía su origen mestizo? ¿Era consciente de la probabilidad de que su madre biológica hubiese sido una mujer guaraní, Rosa Guarú, que fue su ama de leche, y que la hipótesis, o una de las hipótesis que sostiene el historiador Hugo Chumbita, con mucha fuerza, y luego de haber trabajado con los documentos de la zona de Corrientes, de donde él nació, lo que plantea es que en realidad San Martín nace de una relación entre esta mujer, Rosa Guarú, una guaraní, y Diego de Alvear, y que en realidad fue adoptado por la familia de San Martín, ¿no? Entonces, ahí aparece esta pregunta, si esta frase de yo también soy un indio, yo también soy indio, tiene que ver con una expresión de solidaridad y de empatía y una cuestión política, o tiene que ver con conocer su origen posible mestizo. Claro. Inclusive sobre esto que estabas diciendo se trabaja mucho y se estudia mucho. Estaba buscando por ahí, tengo un libro relacionado a eso, ¿no? También de que él era negro, no era blanco, digamos, todo eso también se analiza mucho, y allí también se ve lo criollo, ¿no? De lo que era San Martín, digamos. Bueno, es que en realidad las imágenes que uno tiene de un San Martín con rasgos blancos, como bien europeizados, digamos, son bastante improbables, porque la única obra como comprobada en cuanto a un pintor que hizo un retrato con él como modelo vivo, se hizo en el Perú, y es justamente la imagen del San Martín bien indígena. Claro. De hecho, si querés te puedo compartir pantalla porque la he buscado. Si te animás a que hagamos el... Sí, por supuesto. No sé si yo te tengo que activar algo aquí en la aplicación del Zoom. A los que nos están escuchando a través de Malvinas Causa Central, los invitamos luego a entrar al canal de YouTube del Centro Ugarte, donde van a poder ver dicha entrevista y la foto que va a subir Mara, que la está buscando. Exactamente. A ver si logramos de este pintor, si logramos ahí compartirla, porque se observa con mucha claridad. Ahí va. Bueno, ahí me inhabilitaste para compartir, pero bueno. No, ¿cómo que te inhabilité? Esperá. Ahí no podés. No importa, seguimos. Bueno, lo pueden googlear Gil de Castro, directamente San Martín, y ahora sí, les aparece allí esta imagen que están viendo ahora, ¿sí? O sea, es una imagen donde es un San Martín mestizo, que no tiene nada que ver a las características fisiológicas de aquel San Martín blanco que estamos acostumbrados a ver, justamente. Claro. Y esto
probablemente se debería a este origen mestizo. Los secretos de Yapeyú es una obra que recomiendo muchísimo, muchísimo. Hugo Chumbita ha trabajado muchísimo este tema. De hecho, creo que el 17 va a dar una charla, lo pueden buscar también, lo pueden googlear, porque va a dar una charla especial por la efeméride. Y bueno, habla, a ver, si eso no, ahí está, muy bien, El origen mestizo de San Martín. Ese es un muy buen libro. Y digo, más allá de meternos ahora en ese tema, ya es un dato que al pobre Chumbita le hayan tirado de todo, en el sentido simbólico o no tanto, lo han atacado muchísimo por esa investigación. Cuando es una investigación seria, fundada, y ha sido tan resistido en la Academia Nacional de Historia, en los ámbitos más tradicionales, que más allá del hecho en sí, ya es un dato de la realidad, la reacción que generó, ¿no? Y esa resistencia a considerar que el padre de la patria podría haber sido hijo de una india guaraní. Y esto ya habla en sí mismo de una complejidad en nuestra propia conformación identitaria, en quiénes somos, qué relación tenemos con nuestros pueblos ancestrales, qué relación tenemos con la negritud. Hay muchas cosas de esta cuestión donde queda al desnudo el racismo que tenemos. Somos una sociedad racista. Y esto a veces nos cuesta aceptarlo, ¿no? Sí, totalmente. No para decir somos los peores del mundo, sino porque hay que ser autorreflexivo y poder modificar estas cuestiones tan profundas. Sí, además porque cuando uno se lo empieza a plantear y lo empieza a estudiar, empieza a descubrir que inclusive quizás hasta en el lenguaje teníamos cosas racistas o que estaban mal, o que negábamos ciertos aspectos cuando justamente es por desconocimiento, y están también, como vos remarcabas antes, quienes han atacado a Hugo Chumbita por su trabajo, porque no quieren salir de esa Argentina blanca y eurocéntrica que pusieron a fuego y a matanza pura el mitrismo, Sarmiento, ¿no? Entonces no podemos salir de esa Europa, de esa Argentina blanca europea que nos quieren imponer, cuando esto que veníamos remarcando. Por ejemplo, el ejército de San Martín lo componían negros o los afrodescendientes, es decir, sus hijos, ¿no? Que, bueno, para ganar la libertad tenían que pasar a través el ejército que estaba impulsando San Martín. Bueno, y ahí también ese vínculo y también esa negación, no contarlo, ¿no? Mismo vamos a otro ejemplo de San Martín, Mara Cabral era negro, y ese que salva a San Martín. Y quizás cuando uno ve los dibujos de Cabral, más de un dibujo lo hacen blanco. Y bueno, no, era negro. Tal cual. Ahí, bueno, hay todo como un campo para seguir trabajando. Bueno, y en esto San Martín, como decíamos, en la relación con los pueblos originarios, fue de considerarlos, de pedirles permiso para el cruce, y también de tenerlos como aliados porque ejercieron una verdadera red de espías y llevaron adelante lo que se llamó la Guerra de Zapa, que básicamente consistió en hacer circular información falsa y llevar adelante una guerra psicológica. La otra vez, bueno, leía justamente, Ramón Carrillo hizo un estudio sobre este tema y trabajó y analizó mucho cómo San Martín fue uno de los primeros de la política moderna, digamos, que ha trabajado y que ha implementado la guerra psicológica. O sea, y en ese momento fue un elemento central la alianza que tuvo con los pueblos originarios. Con todos estos condimentos es que él logra finalmente sostener, crear el ejército, sostenerlo, realizar el cruce y continuar luego hacia Chile primero y hacia Perú después, donde termina una de las etapas más importantes de la lucha por la emancipación americana,
recordando que se encuentra luego en Guayaquil, en el sur de Ecuador, con Simón Bolívar, ¿no? Donde ya en otro contexto de la región, que da para conversar en otro día, en otra columna, cuando hablemos tal vez de Bolívar, desde el otro lado cómo empezó, ¿no? Claro. el camino del otro lado, desde el norte, pero cómo allí San Martín decide retirarse, dejar Perú, donde se estaba encontrando con dificultades internas importantes, para que Bolívar, que venía victorioso y con gran fuerza desde el norte de Sudamérica, terminara de descender y diera las últimas batallas en el corazón de América del Sur, que es la zona de Perú y del este peruano y de Bolivia, ¿no? Batalla de Ayacucho. Y quien se retira es San Martín, pero las tropas, lo que había sido el ejército de los Andes, permanece. ¿Es así, Mara? Exactamente, exactamente. No hay una ruptura política, digamos, no hay un conflicto, porque se ha dicho muchas cosas alrededor de esa entrevista, pero San Martín no dice, bueno, me llevo la fuerza, me llevo y arreglátela, sino que le deja su ejército al mando del Libertador Bolívar para que continúe la gesta. Esto tal vez es el elemento más importante para poder afirmar de que hubo un acuerdo y que hubo una lectura Claro. de la realidad y una decisión política de que el liderazgo lo continuara, de toda esa fuerza militar lo continuara Bolívar. Bien, Mara, para finalizar tu columna sobre San Martín, algo que haya quedado afuera, algo que sea importante remarcar. Mira, justo hablamos del racismo y cuando estaba hablando de eso me quedó una idea dando vueltas que en la gestión de San Martín en Perú, que el año que viene seguro podremos profundizar sobre esto, una de las cosas que más lo preocupaba a él era la relación de la sierra con la costa y la relación del blanco con el cholo dicho en forma despectiva por parte de la sociedad blanca hacia las comunidades indígenas. Y hay escritos donde él dice, hasta que no, en Perú no se resuelva el conflicto de odio racial, de odio hacia el cholo, no dice odio racial, sino odio hacia el cholo, no vamos a encontrar el camino hacia una sociedad igualitaria, justa, libre, etc. Me parece que esto es un rasgo también que muchas veces se desconoce de San Martín y que es central la mirada y la atención que generó hacia el problema del racismo. Pensemos hoy Bolivia, digo, no nos vayamos tan lejos Claro. ni en el tiempo. Como todavía para América es un tema pendiente para analizar desde el campo académico, desde el campo del pensamiento y también desde el campo político. Se ha avanzado mucho, pero falta mucho más aún para poder terminar de desterrar estas prácticas y estos ejercicios de la violencia simbólica y material, ¿no? Con respecto al racismo. Así que con eso ya podría ir cerrando. Mara Espasande, columnista de Malvinas Causa Central, directora del Centro Ugarte, docente en la Universidad Nacional de Lanús, profesora de Historia, licenciada, ¿no es así, Mara? Digo bien, licenciada. Licenciada y en breve especialista. Ya entregué mi trabajo final, esperando la devolución. Porque siempre somos estudiantes, seguimos siendo estudiantes eternos. No, nos referimos a especialización de pensamiento nacional latinoamericano. Claro, realizado en la UNLA, exactamente. Muy bien. Mara Espasande ha pasado por Malvinas Causa Central. En el canal del Centro Ugarte recuerdo que también pueden ver las distintas columnas y entrevistas que hemos realizado en este programa. En el canal lo encuentran. Y quien lo ha escuchado en el programa Malvinas Causa Central, los invitamos a ingresar al canal de YouTube.